En nuestra enseñanza anterior habíamos dicho que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua y que su significado es Salvador. En otras palabras, su nombre explica cuál es su programa. Él es el Salvador, y este es el propósito por el cual Él vino a la tierra. Él vino a la tierra adoptando forma humana para salvarnos. Él no solo nos salva de nuestros pecados, sino de cualquier peligro o dificultad. En la enseñanza anterior habíamos hablado acerca de la manera en que el Señor nos salva, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras almas. Bajo el nuevo pacto, la salvación se lleva a cabo de manera muy simple y sencilla. Bajo el antiguo pacto era muy difícil llegar a ser salvos. Sin embargo, bajo el nuevo pacto es completamente diferente. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. El nuevo pacto es un pacto de salvación. El antiguo pacto era un pacto de obras, pero el nuevo pacto es un pacto de salvación. Jesús vino al mundo para salvarnos. El nombre de Jesús significa salvación y Él vino para darnos su nombre. En la enseñanza del día de hoy deseo ampliar el tema de la semana pasada y mostrarte que Jesús vino al mundo para otorgarnos su nombre. El nombre de Jesús representa autoridad y Él nos ha dado su nombre para que lo utilicemos en nuestra vida sobre la tierra. Jesús nos enseña en su palabra cómo utilizar su nombre para vencer las circunstancias difíciles a las cuales nos enfrentamos en nuestra vida terrenal. Hay algo fundamental que debemos entender, y es que los problemas espirituales no se resuelven con soluciones naturales. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Los problemas espirituales se resuelven solo de manera espiritual. Para poder resolver problemas espirituales debemos conocer nuestra autoridad espiritual, la cual radica en el nombre de Jesús. Repito, los problemas espirituales no se pueden resolver con soluciones naturales. Los problemas espirituales se resuelven solo de manera espiritual. Los problemas espirituales no se pueden solucionar de manera natural. Deben ser resueltos de modo espiritual. Por esa razón es que nos fue otorgado el nombre de Jesús. En el pasaje de Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús no está más sobre la tierra, sino que se encuentra en el cielo a la diestra del Padre. Jesús mismo no está sobre la tierra en la actualidad. Sin embargo, los que estamos sobre la tierra somos nosotros, quienes formamos parte de su cuerpo. Al decir Jesús que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, significa que nosotros, quienes integramos su cuerpo, poseemos su autoridad delegada, puesto que Él ya no está más sobre la tierra. Después de su resurrección, Él ascendió al cielo y está a la diestra de su Padre, y allí intercede por nosotros para que lleguemos a la meta y no erremos al blanco. En este preciso momento, Jesús está orando por nosotros. ¿No es alentador saber esto? ¿No es maravilloso saber que Él intercede a nuestro favor, independientemente de la situación en que nos encontremos? No importa cuál sea la situación que estemos atravesando, ya sea que nos encontremos decepcionados, ya sea que estemos atravesando una circunstancia extremadamente adversa, tanto en lo espiritual como lo natural, Jesús intercede a nuestro favor. Esa es la razón por la cual permanecemos vivos todavía. Ese es el motivo por el cual salimos a flote. Es probable que nos sintamos heridos
o que incluso hayamos perdido una batalla, pero a pesar de ello seguimos adelante. A pesar de las luchas, recuperamos la fuerza para continuar, y todo se debe a que Jesús intercede por nosotros. Jesús es el centro de todo. Él es ese cuarto hombre que apareció en el horno de fuego protegiendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Hay algunos que nos critican diciendo que predicamos demasiado acerca de Jesús y que siempre le ponemos en el centro de todo, pero esa es la razón por la cual vivimos. Jesús es el centro de todo. Él se manifestó en el arco iris de la historia de Noé, en la sombra de Pedro que sanaba al pasar, en los paños o delantales del cuerpo de Pablo que obraban sanidades y liberaciones, en el sol que se detuvo en el libro de Josué, y así sucesivamente. Si Jesús pasara a nuestro lado hoy en día, se detendría para bendecirnos como lo hizo en la historia de la mujer del flujo de sangre. Jesús está presente en el hálito de nuestra respiración. Él es la razón por la cual vivimos. Cuanto más oímos, vemos y recibimos de Jesús, tanto más vida poseemos. Él mismo dijo que es la vida y que vino a esta tierra para traernos vida en abundancia. La vida en abundancia se manifiesta solo por medio de la persona de Jesucristo y no por el mero conocimiento acerca de los temas bíblicos. La vida en abundancia, acerca de la cual nos habla Juan 10:10, se manifiesta solo por medio de la persona de Jesús, pues la vida mana de Dios. Cuanta más revelación tenemos acerca de la persona y obra de Jesús, cuanto más conocemos acerca de Él, tanta más vida tenemos. Creo que si entendemos la profundidad de esta verdad, no necesitaríamos más, pues tendríamos bendición suficiente para toda la semana, ¿verdad? Sin embargo, estamos hambrientos de recibir más, y eso es algo muy bueno, pues el hambre espiritual es una fuerza impulsora. Por esa razón es que siempre digo que si tú no has leído tu Biblia en las últimas semanas, no necesitas sentirte culpable, sino, por sobre todo, deberías sentirte hambriento, ¿verdad? No te llenes de culpa o condenación por no haber podido leer tu Biblia por un determinado lapso de tiempo, sino recibe ese hambre espiritual que te impulsa a leerla y atesorarla, no como una simple lectura para acumular información, sino como verdadero alimento. En el pasaje que estamos considerando, Jesús dice que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Él ascendió al cielo. ¿Quiénes son entonces los que quedaron sobre la tierra? Tú y yo, todos nosotros, los creyentes, todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dado a que nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo, somos los que estamos sobre la tierra, es que Él nos impartió su autoridad. Cuando Jesús dice, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, nos está diciendo que nos delegó su autoridad. Poseemos la autoridad de Cristo. Nosotros no somos Cristo, pero pertenecemos a su mismo cuerpo. Cristo Jesús no está personalmente sobre la tierra en estos momentos, pero nosotros, los creyentes, somos su cuerpo. Hay un solo Cristo, y Él se encuentra en el cielo a la diestra del Padre, y no va a volver a la tierra hasta el momento de su segunda venida, con la excepción del arrebatamiento, cuando venga en las nubes a buscar a su iglesia. Por eso la palabra nos advierte a tener cuidado con aquellos que dicen que el Cristo está aquí o allí. En la actualidad hay quienes están propagando una doctrina errónea, la cual niega el arrebatamiento. Sin embargo, de acuerdo a la palabra, hay dos acontecimientos que todavía tenemos por delante. El primero de ellos es el arrebatamiento, el cual es la esperanza gloriosa para todos los creyentes. Y el segundo acontecimiento importante es la segunda venida de Cristo, cuando vuelva a la tierra junto con todos nosotros. El arrebatamiento es la salvación para nuestro cuerpo terrenal. Cristo nos redimió hace ya más de 2000 años en su obra sobre la cruz. Por eso hoy podemos ver los frutos de esa redención
redención manifestados por medio de la sanidad. La sanidad es uno de los beneficios de la redención. Sin embargo, nuestro cuerpo terrenal no fue redimido totalmente. El proceso de redención del cuerpo comenzó en la cruz, pero su redención total se produce en el momento del arrebatamiento, cuando obtengamos un cuerpo glorificado. Por esa razón, el arrebatamiento significa redención para nuestro cuerpo terrenal. Nuestro espíritu fue redimido en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nuestra alma está siendo redimida por medio de la palabra de Dios implantada en nuestro interior. Este es un proceso que se extiende hasta el final de nuestros días. Por esa razón es que a veces no nos sentimos redimidos. El alma es el lugar donde se anidan las emociones y éstas pueden llegar a ser muy cambiantes. Por eso, según fluctúen las emociones, nos sentimos de una manera o de otra. Si nos sintiéramos, entre comillas, constantemente redimidos, algo andaría mal con nosotros, pues la redención no depende de nuestras emociones. Como seres humanos que somos, estamos constituidos de tres partes, a saber, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es el que ha sido salvado y redimido. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. En lo que al espíritu respecta, somos una nueva creación. Sin embargo, hay otras dos partes en nuestro ser que todavía deben ser redimidas. A menudo nuestros pensamientos o emociones nos hacen sentir mal y por eso nos asombramos que como cristianos podamos ser así. Nuestro cuerpo, con sus debilidades e imperfecciones, sigue siendo el mismo que antes de la salvación. Nuestro espíritu ha sido redimido completamente y en el mejor de los casos debería ejercer el control sobre las otras dos partes de nuestro ser que todavía necesitan redención, pero lamentablemente no siempre alcanza a tener el 100% de éxito. Si nosotros mismos pudiéramos ejercer el completo control sobre nuestra alma y nuestro cuerpo, no necesitaríamos a Jesús. Como eso no es posible, dependemos totalmente de Jesús. Dado a que no tenemos la capacidad de ejercer autoridad sobre nuestra alma, es que necesitamos constantemente de un Salvador. Nuestro espíritu renovado es la parte más importante de nuestro ser, y éste debería aprender a ejercer su autoridad por medio del nombre de Jesús, pero lamentablemente no siempre tiene éxito. Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu renovado, redimido, ejerce autoridad sobre las otras dos partes de nuestro ser por medio del nombre de Jesús, y no simplemente porque sí nomás. Cuando utilizamos el nombre de Jesús, somos conscientes de que somos hijos de Dios. Cuando hacemos uso del nombre de Jesús para ejercer autoridad espiritual, estamos reconociendo que necesitamos su ayuda, pues con nuestra propia fuerza humana no llegamos demasiado lejos. Esa es la razón por la cual Él nos otorgó la autoridad de actuar en su nombre. Al utilizar el nombre de Jesús, estamos reconociendo que nuestros propios esfuerzos y méritos no nos llevan hacia adelante. La gran verdad que debemos reconocer es que nuestra autoridad espiritual reside únicamente en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de autoridad espiritual, no nos estamos refiriendo a algo místico o irreal. A menudo nos encontramos con personas que, para intentar impresionar con su espiritualidad, entre comillas, hablan y actúan de manera extraña, como si estuvieran dentro de una burbuja que vuela por los aires. Eso es una farsa. La verdadera autoridad espiritual reside en el nombre de Jesús. Jesús era la persona más tranquila y relajada que existió sobre la faz de la tierra, y eso era precisamente lo que lo hacía un ser espiritual. Jesús no hablaba ni actuaba de forma extraña. Jesús era suave y delicado como el pétalo de una rosa, pero al mismo tiempo con una personalidad tan fuerte como el acero. Jesús era por un lado tan suave y delicado como nadie podía ser.
hacerlo, pero al mismo tiempo con una personalidad tan dura como el acero, la cual era imposible de ser quebrada. Pudieron crucificarlo recién cuando él decidió entregar su vida. Si él no hubiese entregado su vida de propia voluntad, nadie hubiese podido quitársela. Fue necesario que él entregara su vida para que pudieran ponerle los clavos sobre la cruz. La muerte no hubiese tenido poder sobre él si él mismo no se hubiese decidido a entregar su vida voluntariamente. Él dijo que si él mismo no entregaba su vida voluntariamente, nadie tenía el poder de quitársela. Si bien la personalidad de Jesús tenía dos aspectos, de alguna manera opuestos entre sí, no hablaba ni actuaba en forma rara o extraña. Una cosa es segura, él era una persona sumamente ocupada. En aquel tiempo no existían los medios de transporte que conocemos hoy, como por ejemplo el avión, el tren o el automóvil. Él iba caminando de un lado a otro y muy de vez en cuando podía montar sobre un asno. Jesús era una persona sumamente ocupada. Él se trasladaba a pie de un lado al otro, ayudando a las personas y sanando a los enfermos. Pero a pesar de tanta actividad, él era la persona más tranquila y reposada que existió sobre la tierra. Por esa razón, él podía decir: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús estaba sumamente ocupado, pero al mismo tiempo irradiaba tranquilidad y reposo. Ese es Jesús. Por eso, es de suma importancia que nosotros también entremos en ese reposo. Cuando estamos tranquilos y reposados, hablamos y actuamos de manera normal y natural. Por otra parte, cuando una persona está estresada y nerviosa, habla y actúa de manera rara y artificial. Cuando un creyente está estresado y nervioso, habla y actúa de manera rara y artificial, pensando que tiene que demostrar algún tipo de espiritualidad especial. Sin embargo, cuando ese mismo creyente descansa y reposa en la paz de Cristo, habla y actúa de manera natural y normal. Por esa razón, es importante que aprendamos a entrar en el reposo. ¿Sabes cómo puedes encontrar reposo para tu mente? Ubicándote siempre en el tiempo presente. El mayor problema que tenemos es que vivimos con los pensamientos puestos en el pasado o en el futuro. Cuando nos ocupamos con los errores del pasado, sentimos condenación y culpa y nos llenamos de sentimientos negativos. Por otra parte, si ocupamos nuestra mente con el futuro que tenemos por delante, nos llenamos de preocupación y miedo. Dicha preocupación nos llena de temor por lo que nos puede llegar a suceder si no tenemos la provisión suficiente, por lo que nos puede llegar a pasar si las cosas se ponen difíciles, etcétera, etcétera. Los temores y preocupaciones nos atacan cuando nuestros pensamientos se trasladan al futuro. La condenación y la culpa vienen cuando nuestros pensamientos se ocupan con el pasado. Sin embargo, lo único seguro que tenemos es el tiempo presente. Lo único que vamos a tener siempre es el aquí y el ahora. Por eso, vivamos el momento actual. Vivamos en el presente. El apóstol Pablo nos dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día de gracia. El nuevo pacto se ocupa con el tiempo presente. La fe es para ahora, la gracia es para el presente. La gracia divina para vivir en este mundo es para el tiempo presente. El pasado ya pasó. Todos nuestros pecados nos han sido perdonados, tanto los del pasado como los del presente, y aún aquellos que cometeremos más adelante. En el futuro recibiremos nueva gracia, pero para que la gracia divina se haga efectiva de manera práctica, debemos vivir en el presente. Hoy es el día para experimentar la gracia. Mientras no sepamos vivir el momento presente, nuestra mente se habrá de ocupar con la condenación del pasado o con las preocupaciones del futuro. Cuando nuestra mente no está ocupada con las cosas correctas, tiende a producir imágenes de aquellas cosas negativas sobre las cuales meditamos y que no merecen ni siquiera
siquiera ser tenidas en cuenta. Estos pensamientos de preocupación y temor nos mantienen prisioneros y nos impiden desarrollarnos y florecer en todo nuestro potencial. ¿Cuál es la solución para salir de ese círculo vicioso? Aprender a vivir en el presente. Eso tiene que ver con una decisión. Precisamente en este momento en que me estás escuchando, decídete conscientemente a impedir que tu mente divague por cualquier otro lado. Disfruta la palabra divina que estás escuchando. Si has venido hoy al templo, disfruta de la alabanza, disfruta la compañía de la persona que está sentada a tu lado. El momento actual es único y no volverá a repetirse, por eso disfrútalo. Hay algo que he descubierto en relación a esto y debido a la gracia divina, y es que no es para nada difícil hacer que nuestra mente se ocupe solo del tiempo presente y se deje de andar divagando por el pasado o por el futuro. No tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo para hacer que nuestra mente se ocupe con el presente. No es necesario cumplir primero con una serie de requisitos para recién después poder tener la mente despejada. Cuando empezamos a darnos cuenta que nuestros pensamientos vuelan hacia los fracasos del pasado o hacia las preocupaciones del futuro, tomamos la decisión consciente de mantenernos ocupados con el presente. Eso tiene que ver con la revelación de lo que significa ser hijo o hija de Dios. Seamos conscientes de lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Vivamos en el presente. Esta es nuestra posición actual. Somos hijos o hijas de Dios y vivimos por su gracia. Debemos prestar atención para poder descubrir cuándo es que nuestros pensamientos comienzan a divagar hacia los fracasos del pasado o hacia las preocupaciones del futuro y tomar la decisión consciente de conducirlos al momento actual. Eso es lo que se denomina la batalla en la mente. Es posible que hayas leído muchos libros o que hayas visitado seminarios acerca de este tema sin haber experimentado ningún tipo de éxito. La única solución para ganar la batalla en la mente es situarnos conscientemente en el presente. Seamos conscientes del momento actual, pues eso es lo único que tenemos seguro. El pasado ya pasó y el mañana no nos corresponde. Disfrutemos del tiempo presente. La solución es muy simple y sencilla. A menudo, estos prácticos consejos aplicados correctamente nos ayudan a tener victorias sobre los desafíos de la vida diaria. Vivamos en el presente. Hoy es el día de salvación. Cuando volvemos al presente, nuestra mente es salvada de la condenación del pasado o de la preocupación del futuro. ¡Aleluya! De otra manera, nuestra mente está perdida. Naturalmente que no está perdida eternamente, pero sí perdida y divagando, ya sea en los fracasos del pasado o en las preocupaciones del futuro. Tanto en el pasado como en el futuro, nuestra mente divaga sin rumbo ni esperanza. Pero si estamos en el presente, tenemos salvación, pues hoy es el día de salvación. Esto no tiene nada que ver con psicología o psicoterapia. Esto es vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Es tan simple y sencillo ocuparnos solo con el presente que hasta un niño lo puede comprender. Cuando se trata de métodos complicados o de muchos pasos que hay que hacer para alcanzar el éxito, entonces no sirve para nada. El Evangelio de Cristo es simple y sencillo. Por eso es que la Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. Jesús nos otorgó su autoridad para que la usemos sobre la tierra. Él ascendió al cielo, pero nosotros, quienes somos su cuerpo, estamos sobre la tierra. En los versículos 19 y 20 de Mateo 28, encontramos lo que Jesús les dijo a sus discípulos después de haberles otorgado su autoridad.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que Jesús esté con nosotros si ascendió al cielo? Por medio de su nombre. Hay tres cosas importantes que encontramos en estos versículos. Estas tres cosas atestiguan que tenemos su autoridad delegada. La primera cosa es que tenemos su autoridad delegada, ya que Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ascendió al cielo y nosotros somos los que estamos sobre la tierra. La segunda cosa es que inmediatamente después de esto, Él comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Este encargo de Jesús tiene que ver con su autoridad delegada, pues de otra manera sería imposible llevarlo a cabo. Si no nos hubiese delegado su autoridad, no nos hubiese enviado. El intento de llevar a cabo la gran comisión sin la autoridad de Jesús culminaría en suicidio, y esta no es la forma en que actúa Jesús. Cuando Él nos encarga una tarea, nos equipa para poder cumplirla. Cuando Dios nos comisiona para algo, nos otorga los medios para poder llevarlo a cabo. Él nunca nos va a comisionar algo sin equiparnos primero. Por esa razón, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. Él nos otorgó esta armadura para proteger nuestros pensamientos. Esta armadura de Dios, de la cual nos habla Efesios capítulo 6, no es un traje como el de Superman que se puede abrochar y desabrochar como muchos se lo imaginan o tratan de presentarlo, sino que son armas espirituales poderosas para protegernos, especialmente en lo que a nuestros pensamientos se refiere. La armadura de Dios es la forma correcta de creer. Es ser consciente de quiénes somos en Cristo y de la autoridad que poseemos en Él. La tercera cosa que corrobora que poseemos autoridad delegada se deduce de las mismas palabras de Jesús que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede ser esto si Él ascendió al cielo? La manera que está con nosotros permanentemente es por medio de su nombre. Por supuesto, también es porque Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. En este pasaje de Mateo 28 encontramos cómo Jesús delegó su autoridad a los creyentes. En Juan capítulo 16 encontramos la forma práctica de utilizar el nombre de Jesús. En los versículos 23 y 24 leemos lo siguiente: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos otorgó la autoridad de hablar en su nombre, para que podamos recibir lo que le pedimos al Padre Celestial. Utilizando nuestro nombre, no tenemos ningún tipo de autoridad para acceder al Padre. Un apellido ilustre nos puede otorgar autoridad e influencia en lo natural, pero no nos otorga autoridad espiritual. Habíamos dicho que la única manera de solucionar problemas espirituales es de manera espiritual. No podemos solucionar problemas espirituales con métodos naturales. Jesús dice que nos otorga su nombre para que podamos pedirle al Padre lo que deseamos. ¿Qué significa entonces concretamente pedir en su nombre? Cuando hablamos en nombre de otra persona, utilizando su autoridad delegada, es lo mismo que si esta otra persona estuviera presente. Digamos que si hablamos representando a esa otra persona que nos otorgó su autoridad para hacerlo, sería lo mismo que si esa persona estuviera presente en el lugar
y dijera esas palabras con su propia boca. Esa es una autoridad legal que nos otorga el derecho para hacerlo. Cuando poseemos un documento firmado que nos autoriza a representar a la persona que lo firmó para que actuemos en su nombre, es lo mismo que si esa persona estuviera presente. La única diferencia es que la persona no está presente, pero la autoridad concedida es totalmente válida. Jesús, al otorgarnos poder para actuar en su nombre, nos concede la autoridad de ocupar el lugar que dejó vacante sobre la tierra cuando ascendió al cielo. Cuando utilizo el nombre de Jesús, estoy diciendo las palabras que Él diría. Actuar en el nombre de Jesús es ocupar el lugar que Él dejó vacante, diciendo lo que Él diría y dando las órdenes que Él daría. Eso es actuar en el nombre de Jesús. Esto es algo tremendo. Utilizar el nombre de Jesús no tiene nada que ver con una fórmula que actúa de manera mágica. Utilizar el nombre de Jesús es decir lo mismo que Él diría. Tenemos que ser conscientes lo que esto significa y no utilizarlo para cualquier cosa. No debemos utilizar su nombre en vano, aplicándolo arbitrariamente a cualquier cosa que decimos. Debemos utilizarlo de manera responsable y siendo conscientes de la enorme autoridad que posee. Por esa razón, no decimos en el nombre de Jesús simplemente porque sí para cosas innecesarias o triviales. Cuando le pedimos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, estamos poniendo nuestra fe en la fe de Jesús. Depositamos nuestra fe en la fe que Él tiene por nosotros. Hay 4 ámbitos principales donde podemos aplicar el nombre de Jesús. Jesús mismo los definió. Podemos aplicar el nombre de Jesús en 4 ámbitos específicos. Cuando hacemos esto, tenemos la victoria asegurada. Recordemos que al comienzo habíamos dicho que los problemas espirituales se solucionan de manera espiritual. ¿Deseas saber cuáles son esos 4 ámbitos principales donde podemos aplicar el nombre de Jesús? Estos se encuentran detallados en la Gran Comisión de Marcos capítulo 16. Allí en los versículos 17 y 18 leemos lo que Jesús mismo dijo y que describe específicamente estos 4 ámbitos donde podemos aplicar su nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es el requisito para poder aplicar el nombre de Jesús? Creer en Él, haberle aceptado como Salvador personal. Aquí no habla de un grupo selecto de personas, como por ejemplo pastores o ministros, tampoco de personas con una larga trayectoria en el camino cristiano o con algún título especial, y de ninguna manera descalifica a aquellos que son nuevos en la fe o que tienen muy poca experiencia en el Evangelio. Hay un solo requisito y es creer en el Señor y haberle aceptado como Salvador personal. A propósito, ¿sabías que hay un solo requisito para poder ser arrebatado cuando el Señor venga a buscar a los suyos? Lamentablemente, en lo que al tema del arrebatamiento se refiere, hay cantidad de teorías ridículas que andan circulando por ahí y que no tienen nada que ver con la verdad. La única condición, entre comillas, para que un creyente pueda ser arrebatado cuando el Señor venga a buscar a su iglesia es estar vivo. El apóstol Pablo, cuando habla del arrebatamiento y de los muertos en Cristo que resucitarán primero, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado sobre la tierra, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso, si es que el creyente en Cristo debe cumplir una condición para poder ser arrebatado, es simplemente estar vivo cuando el Señor venga en las nubes a buscar a su iglesia. No hay ninguna otra condición ni ningún otro requisito. En cuanto al tema del arrebatamiento, hay un montón de teorías equivocadas basadas en la interpretación errónea de pasajes como el de las 10 vírgenes, especialmente acerca de las 5 de ellas a las cuales les faltó el aceite. ¿Sabías que los creyentes
creyentes en Cristo no pertenecen a la categoría de las vírgenes que esperan al esposo? La Biblia siempre habla de los creyentes como la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo y la esposa no pertenece al grupo de las vírgenes que integran el cortejo nupcial. La iglesia es la esposa de Cristo. La esposa es la que participa de las bodas del Cordero. Las vírgenes que pertenecen al grupo del cortejo nupcial, a las cuales se refiere la parábola, describen a la nación de Israel. Ya en el Antiguo Testamento encontramos esta referencia. Por eso, todas estas interpretaciones erróneas no tienen nada que ver con el arrebatamiento. La única condición para ser arrebatados es estar vivos cuando el Señor venga a buscar a los suyos. Aleluya. De la misma manera, hay una sola condición que nos autoriza a aplicar el nombre de Jesús, y es creer en Él, habiéndole aceptado como Salvador personal, independientemente si la persona tiene muchos años de creyente o recién conoce el Evangelio. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, e inmediatamente después pasa a detallar cuáles son los ámbitos donde dichos creyentes pueden aplicar la autoridad de su nombre. Todos y cada uno de los creyentes han recibido autoridad delegada por Jesús para actuar en su nombre independientemente del tiempo, corto o largo, que conozca el Evangelio. Vamos a considerar ahora los 4 ámbitos en que podemos aplicar la autoridad de su nombre. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús nos otorgó su autoridad para aplicarla sobre los poderes demoníacos. El segundo ámbito es: hablarán nuevas lenguas. Cada vez que oramos en lenguas, estamos orando automáticamente en el nombre de Jesús. Al orar en lenguas por el don del Espíritu Santo, estamos orando en el nombre de Jesús, porque Él es quien intercede por nosotros. Por esa razón, la oración en lenguas es la oración perfecta, la cual está exenta de todo tipo de egoísmo o errores, pues es inspirada directamente por el Espíritu Santo. Todos aquellos que se burlan de la oración en lenguas se están burlando del nombre de Jesús. Por el hecho de que la oración en lenguas es tan poderosa, es que el diablo se ha dedicado a combatirla y tratar de apagarla a través de la historia. La oración en lenguas es la señal principal del pacto de la gracia. En enseñanzas anteriores habíamos dicho que cada uno de los pactos tiene una señal distintiva. Las lenguas impartidas por el Espíritu Santo son la señal distintiva del nuevo pacto, del pacto de la gracia. El tercer ámbito donde podemos aplicar la autoridad del nombre de Jesús está representado en la próxima frase: tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esta es la protección de la cual también nos habla el Salmo 91, protección de todo tipo de cosa peligrosa. Y el último ámbito que encontramos aquí, donde podemos aplicar la autoridad del nombre de Jesús, está resumido en la siguiente frase: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dónde más aplicamos la autoridad del nombre de Jesús? Contra enfermedades y dolencias, ya sea que oremos por nosotros mismos o por otras personas. En este pasaje que acabamos de considerar, están resumidos los 4 ámbitos principales donde podemos aplicar la autoridad del nombre de Jesús. A continuación, deseo mostrarte cómo puedes aplicar el nombre de Jesús de una manera práctica en estos 4 ámbitos principales. Vamos a comenzar considerando el último de los ámbitos, la enfermedad. La Biblia nos dice en el Salmo 107, versículo 20, lo siguiente: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. En otra traducción, la última frase está expresada de la siguiente manera: los hizo salir de sus sepulcros.
Jesús es el verbo o la palabra. Dios envió a Jesús, quien es la palabra viva, y Él a su vez nos entregó su autoridad. Y nosotros oramos en el nombre de Jesús. ¿Cómo orar concretamente en el caso de enfermedad? Tenemos que partir de la base que ningún tipo de enfermedad ni de dolencia, sea como sea que se llamen, son la voluntad de Dios para nosotros. No hay ningún tipo de enfermedad, ni de dolencia, ni depresión, ni perturbación mental, absolutamente ningún tipo de enfermedad que sea la voluntad de Dios para nosotros. Deseo mostrarte ahora cómo puedes aplicar la autoridad del nombre de Jesús en el caso específico de un tumor, por ejemplo. En primer lugar, debes encontrar un versículo o pasaje bíblico donde te puedas fundamentar. Por esa razón, es importante que leas y conozcas tu Biblia. En el caso de un tumor, ya sea que ataque tu propio cuerpo o la vida de otra persona por la que deseas orar, ¿sobre qué pasaje podrías fundamentarte? Un pasaje que puedes utilizar en estos casos es, por ejemplo, Mateo 15, versículo 13, donde Jesús dijo lo siguiente: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aquí explica claramente que toda planta que no fue plantada por Dios debe ser desarraigada. Por eso, en el caso de un tumor, puedes orar de la siguiente manera: tumor, te ordeno en el nombre de Jesús que seas desarraigado de mi cuerpo o del cuerpo de esta persona y que desaparezcas inmediatamente. Proclamo sanidad en mi cuerpo o en el cuerpo de esta persona, en el nombre de Jesús. Por eso, el primer paso debe ser encontrar un pasaje donde te puedas fundamentar. En la palabra de Dios encontramos infinidad de nombres de distintas enfermedades. En el Salmo 91, versículo 10, leemos: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Salmo 91 es denominado el Salmo de protección, especialmente para los tiempos en que vivimos. Aquí habla que ningún mal y ninguna plaga habrán de tocar tu morada. En el texto original hebreo, el término plaga se refiere a golpe o ataque. Ningún tipo de golpe o ataque, ya sea un ataque al corazón o cerebral, habrá de acercarse a ti. Cualquier tipo de ataque que el enemigo intente enviar a tu vida quedará inactivado en el nombre de Jesús. Por eso, busca un pasaje bíblico que pueda aplicarse a la situación. Fundamentate sobre él y utiliza la autoridad del nombre de Jesús. Es hora que utilicemos la autoridad delegada que Él nos otorgó. Debemos dejar de lado toda duda e indecisión y no aceptar las cosas malas que vienen a nuestra vida como si fueran normales. De ninguna manera debemos darnos por conformes con esto. Para eso nos fue dada la autoridad del nombre de Jesús. Este procedimiento puede ser aplicado no solo en el caso de enfermedad, sino también en lo que a protección se refiere. Veamos el versículo 14 del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, porque se ha aferrado de mí, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí habla de protección y liberación a causa de conocer y aplicar el nombre de Jesús. Aquellos que conocen el nombre de Jesús y sobre todo la autoridad que conlleva, lo utilizan y lo aplican proclamándolo sobre cualquier ataque o situación. Los versículos siguientes nos dicen: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra salvación aquí, en el hebreo original, se refiere concretamente a Jesús, quien es el Salvador y Libertador. Su nombre es Jesús y su programa es salvación. Él vino a este mundo para salvar y liberar y nos dejó su nombre para poder ser aplicado en todas
y cada una de las situaciones donde necesitamos su ayuda. Estos versículos nos hablan de cuidado y protección. Aplicamos el nombre de Jesús para sanidad y protección. Cuando oramos en lenguas, estamos aplicando automáticamente el nombre de Jesús y la autoridad que éste conlleva. El nombre de Jesús puede ser aplicado también contra los poderes demoníacos que vienen a atacar nuestra vida. En Mateo 18, versículo 18, leemos las bien conocidas palabras de Jesús. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Seguramente has oído hablar de este versículo, ¿verdad? ¿De qué se trata realmente el tema de atar y desatar? Nosotros, los creyentes, atamos y desatamos con nuestras palabras. La confesión de nuestra boca tiene el poder de atar o desatar. Esa es la razón por la cual debemos prestar atención a lo que hablamos. De acuerdo a estas palabras de Jesús, hay una relación entre el cielo y la tierra. Si nosotros atamos algo en el nombre de Jesús sobre la tierra, lo mismo habrá de ser atado en el cielo. Tenemos poder y autoridad sobre poderes espirituales malignos. En el versículo siguiente leemos: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se concreta este tipo de oración? Usando el nombre de Jesús. Nuestras palabras tienen la autoridad de atar y desatar, y esto sucede también en lo natural. Por ejemplo, los padres pueden atar a sus hijos con sus palabras. Seguramente que alguno que está escuchando conoce esta experiencia. Hay personas que aún en su vida adulta tienen mala conciencia en relación al trato con sus padres a causa de haber sido atados por las palabras de ellos. Hay padres que no permiten a sus hijos hacer su propia vida y los mantienen condicionados a ellos aún durante su vida adulta. Las palabras tienen el poder de atar y desatar, tanto en lo natural como en lo espiritual. Cuando usamos nuestras palabras para atar los poderes demoníacos que intentan influenciarnos, estamos actuando con la autoridad delegada del nombre de Jesús. Estos son los 4 ámbitos principales donde podemos aplicar la autoridad en el nombre de Jesús. Amén.